Entonces, en la primera parte hemos visto algunas recomendaciones para el predimensionado de distintos elementos y para obtener el área, una primera tentativa del área de acero teso y de la sección de hormigón, que son estas expresiones marcadas en color amarillo. Voy a agrandar un poquito esto. Bien. Luego, habíamos comentado que el área necesaria podíamos obtenerla tanto en servicio, el área necesaria de acero teso, podemos obtenerlo tanto en situación de servicio como en situación de rotura. Y había que adoptar la mayor de las dos. Pero si el área en estado último es mayor que en servicio, se puede adicionar armadura convencional no tesa, con lo cual de paso se controlan bien el tema de fisuración. Luego hemos visto particularidades de la sección T, cuando el eje neutro cae en el alma. Y después hemos entrado propiamente dicho en el diseño de los elementos flexados en régimen elástico. Hemos recurrido al análisis de tensiones y habíamos planteado un grupo de ecuaciones que se tienen que cumplir y en base a ellas se pueden obtener los módulos resistentes mínimos necesarios, tanto respecto a fibra superior como fibra inferior, que son las ecuaciones de Bouillon. Bueno, después de una serie de recomendaciones en cuanto al diseño de la sección, hemos pasado a analizar la fuerza de pretensado y la excentricidad. Y bueno, trabajando un poco con las expresiones de tensiones, se puede obtener o despejar los valores de la fuerza de pretensado o de la excentricidad de pretensado. Entonces, lo que uno generalmente quiere es obtener la fuerza mínima de pretensado para gastar la mínima sección de acero, para trabajar con la mínima cantidad de material. Pero hay veces en que esto no se puede porque en base a la geometría que uno ha elegido, la fuerza de pretensado o la excentricidad obtenida puede caer fuera de la sección. Entonces, en ese caso hay que recalcular, adoptar la excentricidad que se pueda en base a la geometría con la que venimos trabajando y recalcular la fuerza de pretensado. Entonces, bueno, eso es más o menos resumidamente lo que hemos hecho. Entonces, se puede obtener una nueva fuerza de pretensado
Y después venía, eso era para la sección crítica, o sea, para la sección de mayor momento. Y después venía el cálculo del resto de la viga, que habíamos empezado a ver la necesidad de definir una zona de cable medio y un cable medio. El cable medio dijimos que es un cable ideal eh, que definido por el lugar geométrico de los centros de gravedad de las armaduras pesadas a lo largo de la viga. O sea, la viga puede tener uno, dos, tres, cuatro, cinco o más cables, pero nosotros calculamos el centro de gravedad de todos esos cables y en esas posiciones, uniendo las posiciones de los centros de gravedad, decimos que está el cable medio. Y la zona de cable medio sería la zona a lo largo de la altura de la viga en la que puede ubicarse ese cable medio para distintas precisas, distintas posiciones de la viga, de forma de no transgredir las tensiones admisibles en transferencia y servicio. Entonces, ese análisis lo hemos hecho primero para vigas postesadas, eh, tratando de delimitar la zona del cable medio, partiendo de las ecuaciones básicas, hemos despejado la excentricidad del pretensado. Entonces se obtienen estas cuatro desigualdades, marcadas acá en amarillo, que nos definen una zona en la que tiene que estar el cable medio. Importante acá señalar que la fuerza del pretensado, si se trata de postesado, la fuerza del pretensado se puede calcular aproximadamente constante si despreciamos la pérdida a lo largo de la luz. Entonces, en base a esas cuatro desigualdades, estas cuatro amarillos que están acá, que nos definen la excentricidad pretensado, dice la excentricidad tiene que ser mayor cuando reemplacemos valores, obtengamos todos los valores de acá, vamos a tener una ecuación que dice la excentricidad, dos ecuaciones que nos dicen que la excentricidad tiene que ser mayor o igual que tal cosa, y las otras dos que nos dicen tiene que ser menor o igual que tal cosa, donde esas ecuaciones dependen de la coordenada X, porque el momento mínimo o el momento de servicio en cada posición depende de dicha coordenada. Entonces vamos a obtener curvas, vamos a obtener curvas de este tipo. Por ejemplo, calculamos esas ecuaciones para la sección de apoyo, para la sección del centro de la pieza, ¿sí? Suponiendo una viga simplemente apoyada, para L sobre 3 y para L sobre 6, por ejemplo, son los segmentados en negro, y uniendo obtendríamos estas curvas. Y entonces lo que nos queda encerrado acá por las dos desigualdades más exigentes, que en este caso de este ejemplo serían la 25 y la 27, nos define una zona de cable medio. O sea que dentro de esta zona, más cerca de una de las curvas, más cerca de la otra, podemos ubicar el cable medio. A nosotros nos convendrá ubicarlo lo más abajo posible para que al tener más excentricidad, la fuerza de pretensado sea menor. Bien, entonces podemos, una vez que definimos dónde va a estar el cable medio, podemos hablar de una excentricidad del cable medio, podemos expresar una ecuación para el cable medio, que es una ecuación de una parábola, y en base a ello podemos trazar una posición del centro de gravedad de todos los cables, que es el cable medio, que acá está marcado con esta curva. Entonces, como decía, el cable medio se tiene que cumplir en el cable medio que el baricentro de todos los elementos tensores coincida
en cada sección con el cable medio elegido. Bien, en el gráfico se marca la excentricidad máxima en la zona del centro, la excentricidad en la zona del apoyo, que es PM0, y la excentricidad en un punto cualquiera, PM. Y se identifica la flecha de la curva. Eso hasta aquí hemos llegado a la clase pasada y es para vigas post-tesadas. Ahora vamos a ver qué pasa en vigas pre-tesadas. La diferencia es que en este caso, antes se mantenía constante la fuerza aproximadamente, ahora lo que se mantiene constante es la excentricidad. Como tenemos cables rectos, lo que se mantiene constante, aproximadamente constante, es la excentricidad, excepto que nosotros decidamos anular la adherencia de algunos cables, de algunos elementos tensores. O sea, si la zona del cable medio no permite hacer un trazado recto, va a ser necesario modificar la fuerza de tesado a lo largo de la viga. O sea, si yo necesito un cierto número de elementos tensores en el centro de la pieza, puede ser que no sea posible llegar con todos los elementos hasta la zona de apoyo, porque eso daría una fuerza de pretensado excesiva que produciría que no se cumplan algunos de los requisitos de tensiones admisibles. Entonces, en ese caso, va a ser necesario anular la adherencia de algunos elementos tensores a medida que nos acercamos al apoyo, ya sea mediante pintura, engrasándolo o cubriéndolo con papel a los elementos tensores, ya sean alambres, trenzas o cordones. Bien, entonces vamos a hacer un análisis similar al anterior para las ecuaciones, para determinar la fuerza de tesado máxima y mínima en cada sección. Entonces partimos nuevamente de las 4 ecuaciones, ecuaciones 1 a 4 de tensiones, sigma 1, o sea, 1 recuerden referido a fibra inferior, y subíndice T indica transferencia, sigma 2, borde superior en transferencia, borde inferior en servicio, borde superior en servicio. Entonces, de esas ecuaciones, reemplazando sigma 1P y sigma 2P, que aparecen en el primer término del segundo miembro de la ecuación, reemplazándolo por las ecuaciones 8, que la expresión de la tensión en el borde en función de la fuerza de pretensado de la transferencia, nos quedan estas 4 desigualdades iniciales, 1 a 4 las transformamos en estas marcadas en amarillo, donde acá se ha introducido un parámetro geométrico A sub 1 y A sub 2, que están indicados acá en color gris, en función del módulo resistente, el área y la excentricidad de pretensado. Entonces recuerden, antes nos quedaban 4 ecuaciones para el caso de post-tesado, nos quedaban 4 ecuaciones o desigualdades que nos marcaban las excentricidades límites. Ahora nos quedan 4 desigualdades que nos marcan la fuerza de pretensado límite. Entonces, trabajando análogamente al caso anterior, podemos representar acá en este gráfico el eje de la viga en eje horizontal. Por acá estaría el apoyo, por acá estaría el centro de la pieza, suponiendo una pieza simplemente apoyada. Y en eje vertical podemos representar la fuerza de pretensado mínimo. Entonces, estas desigualdades nos dicen que la fuerza de pretensado
Si reemplazamos valores, es menor o igual que tal cosa, es menor o igual que tal cosa. Y eso, de nuevo, depende del momento, o sea que varía con la posición de X. Entonces, la ecuación, la primera de las ecuaciones nos puede dar una curva de este tipo, como la marcada acá, en este color parecido al marrón. La segunda ecuación, o desigualdad, nos puede dar una curva de este tipo, como la celeste. Y las otras dos darán como estas indicadas en la parte inferior del gráfico. O sea, eso nos va a definir una zona, encerrada por esas cuatro desigualdades, nos va a definir una zona donde se puede ubicar o el valor máximo de la fuerza pretensada, el máximo y mínimo de la fuerza pretensada a ubicar. Entonces, fíjense, cuando estamos en la zona central, necesitamos las ordenadas mayores, o sea, la fuerza de pretensado mayor. Cuando estamos en la zona de apoyo, necesitamos la fuerza de pretensado menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que disponer del máximo número de elementos tensores, cordón, trenza o lo que sea, en la zona del centro, y luego ir bajando el número de cordones activos, o sea, bajando la fuerza pretensada. Y eso se logra mediante el pintado. Acá se pone un ejemplo con números que si necesitáramos, por ejemplo, 16 cordones en la zona central, nosotros, para ubicarnos dentro de estas cuatro desigualdades, por ejemplo, trazamos esta recta, nos dice acá, bueno, necesitamos una fuerza pretensado, no sé, de 100 o de 160. Entonces, esos son 16 cordones. Después hay un punto en que necesitamos menos. Necesitamos una fuerza pretensada de 120. Bueno, esos son 12 cordones. Y acá en el apoyo necesitamos solo 60. Bueno, son 6 cordones. Entonces lo que hacemos es, hasta en la zona central, disponemos de todos los cordones, pero a medida que nos acercamos al apoyo, lo que hacemos es pintar un grupo de cordones y teniendo en cuenta la longitud de anclaje. O sea, si yo necesito los 16 cordones en esta posición, tengo que tener en cuenta de sumarle la longitud de anclaje para que el cordón empiece a estar activo. O sea, una vez que yo interrumpo el pintado, el cordón está activo desde ese momento que lo interrumpo, más una longitud de anclaje, teóricamente. Entonces, como en el apoyo solamente necesitaba 6 cordones, el resto los he pintado, o sea, 4 cordones pintados por un lado y 6 por el otro, me quedan un grupo mínimo que llega al apoyo, y en la sección intermedia llegan 12 cordones. Entonces, acá está escrito más o menos lo mismo que yo he comentado. La figura superior ilustra lo dicho anteriormente. Se aprecia que los 16 cordones requeridos para la sección crítica, en este caso la sección central, se extienden a todo lo largo de la viga. Pero en la zona de apoyo solo se necesitan 6, y en consecuencia los 10 cordones restantes fueron recubiertos con pintura para evitar su adherencia al hormigón. Asimismo, en la zona intermedia, que es esta, se requieren 12 cordones, porque eso lo hemos sacado acá en este gráfico. Entonces, 4 fueron pintados, que son estos 4 adicionales que se pintan. De ese modo se consigue reducir la fuerza de pretensado, y con ello se evita que las tensiones admisibles sean superadas. Porque fíjense, si yo llegaba con los 16 cordones hasta el apoyo, aquí ya estaba fuera de las 4 desigualdades. Si yo pretendo llegar solo con 6 cordones en toda la viga, en esta zona del centro en la zona del centro de la viga, estoy fuera de la desigualdad. Entonces tengo que ir variando la fuerza de pretensado para que se cumplan estas desigualdades indicadas acá.
Entonces comparemos de nuevo la diferencia entre el caso que hemos visto en la clase pasada de la viga postesada, donde lo que se mantiene constante es aproximadamente constante, es la fuerza de pretensado, y obtenemos ecuaciones en función de la excentricidad. Obtenemos 4 valores de excentricidad límites, con los cuales hacemos este gráfico. Este gráfico que tiene en abscisa. En abscisa es la posición de la viga. Acá está el apoyo de la viga. Acá está el centro de la viga. Y en ordenadas, ¿qué tienen? En ordenadas tienen las excentricidades. Entonces estas 4 curvas responden a las 4 desigualdades indicadas en amarillo. Entonces el cable medio se tiene que ubicar dentro de esa zona. Eso era postesado. Fuerza de pretensado aproximadamente constante. Ahora, en pretensado, lo que se mantiene constante, decimos que es dentro de un segmento al menos, se mantiene constante la excentricidad. Entonces las ecuaciones las planteamos en función de la fuerza. En base a eso definimos estas 4 ecuaciones de desigualdades, que nos dan estas curvas, dentro de las cuales se tiene que ubicar la fuerza. O sea, nos van indicando en qué zona van a tener todos los cordones activos, y en qué zona tenemos que ir anulando algunos cordones o trenzas o elementos tensores en general. Bueno, hice la diferencia entre trabajar con cables curvos, como en el postesado, o con cables rectos, como en el pretesado. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta en esta parte? Bueno, continuamos entonces. Esto que hemos trabajado hasta acá era el diseño en rotura. Perdón, el régimen elástico. Y ahora vamos a ver un poco lo que es el diseño en rotura. En general es frecuente cuando hay que hacer diseño es trabajar en régimen elástico, lo que hicimos en la primera parte, para que se satisfagan las tensiones admisibles. Pero es posible también diseñar el hormigón pretensado de manera análoga a lo que se hace en hormigón armado. En hormigón armado ustedes diseñan en rotura y luego verifican condiciones de servicio. O sea, se puede trabajar de manera análoga, pero por supuesto luego hay que verificar las tensiones del hormigón pretensado en transferencia y servicio. Entonces, si planteáramos un diseño en rotura, se dispone de 2 incógnitas, que generalmente son A, que es la profundidad del bloque equivalente de compresiones, y APS, que es la armadura de pretensado. Entonces el objetivo del diseño es determinar esa armadura de pretensado que conduzca a que se cumpla la ecuación en relación entre el momento nominal y el momento requerido. Entonces acá recurrimos a ecuaciones del capítulo anterior, que era el capítulo 4 de análisis en estado de servicio. Entonces, por ejemplo, la ecuación 20 nos planteaba el momento nominal en función de Q, que era el índice de armado. Aparecía también la geometría de la pieza, que es B y D, y parámetro mecánico, que es la tensión a compresión del hormigón, la tensión característica de compresión del hormigón. De esta ecuación, esta relación, podemos expresarla de esta otra forma, como la ecuación 18, o sea, despejando todo lo que tiene Q hacia la izquierda
de la ecuación. Bueno, para esta ecuación se puede trabajar con valores de una tabla que van a ver en la práctica, de forma que, conocido el valor de esta, el valor de Q, este índice de armado, recuerden que Q era la suma de las cuantías mecánicas aportada por el acero teso y por el acero no teso, tanto de tracción como de compresión, que es lo que tenemos acá a la derecha que estoy mostrando. Si para esta etapa de diseño podemos olvidarnos de la parte de acero no teso y quedarnos con que Q es igual a la cuantía mecánica del acero pretensado. Entonces, en ese caso, Q, el índice de armado, es la relación entre la fuerza en el pretensado, que es el producto del área del pretensado por la tensión del pretensado, dividido en la fuerza máxima que se podría desarrollar en el hormigón, que es el producto de su valor geométrico, V por D sub P, por la tensión característica del hormigón, F'C. Entonces, de esta ecuación, de esta expresión del índice de armado, podríamos expresarla de esta forma, como equilibrio de fuerzas. Esto sería la fuerza neta en el acero, F sub n, y de aquí podemos despejar la tensión en el acero, FPS, P de pretensado, S relativo al acero. Perstresis steel. Bien, entonces, reemplazando este valor obtenido de FPS en ecuaciones que vimos en la clase pasada, no, hace dos clases, en el capítulo 4, que era de tensiones de servicio, habíamos visto unas ecuaciones que yo acá las recuerdo, para cable adherente, la 4A, y para cable no adherente, 4B y 4C, en función de las esbelteces de los elementos. Esto, como les digo, está en el capítulo 4 de análisis de servicio. Son los valores de las tensiones recomendados por el reglamento para las tensiones para el acero pretensado en función de el tipo de cables que tengamos, adherente o no adherente. Entonces, a partir de estas ecuaciones se puede despejar APS. Reemplazamos FPS, la tensión de pretensado, en estas ecuaciones, y despejamos APS. Entonces, de la primera, de la 4A, resultaría esta ecuación, en donde nos aparece acá omega menos omega prima, o sea, la diferencia entre la cuantía mecánica de acero no teso en tracción menos la de acero no teso en compresión, que esto en primera instancia podríamos despreciar, suponer que es próximo a cero. Si la sección posee poca o nula armadura no tesa, entonces lo despreciamos y quedamos con esta parte de la expresión. Entonces, trabajando esta ecuación algebraicamente, podemos despejar APS. Fíjense que APS aparece acá fuera del paréntesis y aparece acá también dentro del paréntesis. O sea que es una ecuación cuadrática en el área. Una ecuación cuadrática cuyas raíces se obtienen a partir de esta expresión 20 o 21. Entonces, la menor, de donde se obtiene la raíz menor, que resulta de usar el signo negativo. Si usamos lo que nos interesa, me van a dar dos áreas de acero acá.
una que vale 10 y otra que vale 4. Entonces nos va a interesar la menor. Un valor intermedio para 0 es tomar gamma P igual a 0,40. Entonces, fíjense que ese gamma P venía de aquí, y esto lo teníamos definido en la clase pasada, entonces, en la clase de tensiones de servicio. Entonces, nos quedarían expresiones un poco más simplificadas. Bueno, entonces repasamos el planteo. El planteo es partir de las ecuaciones de relación entre el momento y el índice de armado de la clase pasada, de la clase de estado de servicio, despejar el índice de armado, despreciar la parte de acero no teso, quedarnos solo con la parte de acero teso, despejar la tensión en el acero de pretensado, reemplazarla en las expresiones de acero pretensado que daba el reglamento, que se han mencionado en la clase del capítulo 4 de estado de servicio, y de allí despejar la armadura de acero de pretensado APS, mediante la resolución de una ecuación cuadrática. Bien, bueno, acá hay alguna otra acotación para secciones T. Determinar Q con la ecuación 18 o con la tabla auxiliar. Determinar Q, que era el índice de armado, con esta ecuación 18 o con la tabla auxiliar que van a ver en la práctica. Evaluar este parámetro Fn con la ecuación 19, que es la fuerza neta en el acero. Evaluar la fuerza neta. Una vez que conozco Q, puedo, los otros valores los conozco. Fíjense, B y D sub P son parámetros geométricos conocidos, y F'C, la resistencia característica del hormigón, también conocida. O sea que si conozco Q, conozco la fuerza en el acero pretensado. Entonces, a partir de la fuerza en el acero, puedo obtener la armadura, el área del acero pretensado, con esta ecuación, por ejemplo. Entonces, para secciones T, determinar Q entonces con la expresión o con la tabla, usando el ancho B total de la placa. Y luego, esta relación, esta ecuación para el bloque de compresión, que lo hemos visto también en clases anteriores, 1,18 de Q por el índice de armado por la profundidad del acero teso, de sub P. Y ahí pueden pasar dos cosas, que C, o sea, la posición del eje neutro, sea menor que HF, o sea que se comporte como una sección rectangular de ancho B, o sea que el eje neutro cae en el ala superior, o que caiga en el alma, cuando C es mayor que HF. Entonces, en este último caso, hay que hacer de nuevo esta consideración de descomponer la parte de momento que aporta el alma y la parte de momento que aporta el ala, que ya lo hemos hecho en clases anteriores. Acá tendríamos el momento que aporta el ala, y acá el momento que aporta el alma.
Entonces de allí se puede obtener el valor de el Q del alma, el índice de armado del alma y el índice de armado este, em, tiene su límite en el valor 0,30, que eh, convencionalmente se lo define así. Si es mayor que 0,30, la sección es sobrearmada, entonces habría que rehacer aumentando la geometría de hormigón, y si es menor que 0,30, la sección es subarmada. Entonces, en ese caso, se determina la fuerza neta en el acero pretensado al alcanzarse la rotura, estaría dada por esta expresión. Seguimos despreciando la cuantía de acero teso, de acero no teso, perdón, omega menos omega primo próximo a cero. Entonces, se puede obtener APS, el área de acero pretensado de esa última ecuación. Bueno, como les digo, esto no es tan frecuente, el diseño en rotura. Se lo plantea para tener una comparación con la forma de trabajo en hormigón armado. Pero lo más frecuente en pretensado es diseñar en servicio. Pero los fanáticos del diseño en rotura tienen acá su cuota. Bueno, nos quedan algunas acotaciones. Hoy vamos a terminar también más temprano, tener una clase más corta. Respecto a la cuantía máxima de flexión, podemos leer este párrafo. Estrictamente hablando, como en el caso de secciones no pretensadas, que ya habían visto ustedes en hormigón 1, el CIRSOC no fija una cuantía máxima de armadura, utilizando como parámetro de referencia la deformación efectiva de la armadura de tracción, que aquí llamamos epsilon PS. Establece que existen tres tipos de secciones: controladas por tracción, zonas de transición o secciones de transición, y controladas por compresión. Ver el capítulo que habla de flexión en secciones no pretensadas. Bien. En este gráfico, que está obtenido del CIRSOC, el gráfico 10621, se resumen los criterios ya vistos para la adopción de phi, o sea, el coeficiente de reducción, a aplicar al momento nominal para la verificación de la condición que el momento de diseño sea menor que phi por momento nominal, para armaduras pasivas y con la tensión de fluencia del acero no teso de 420 megapascales. Entonces, este gráfico, figura 1621, adoptada de la figura 932 del CIRSOC 201-2005, nos muestra que cuando estamos en secciones controladas por tracción, es lo que sería un elemento flexado, una viga en una viga flexión, podemos trabajar con un valor de phi de 0,90. En cambio, cuando estamos en secciones controladas por compresión, sería, por ejemplo, un elemento frágil como una columna, donde predomina la compresión y no la flexión, tenemos que trabajar con un coeficiente phi, un factor de reducción menor, que puede ser 0,65 si empleamos estribos rectos o 0,70 si empleamos un 8. Y en las zonas intermedias se hace una interpolación lineal dada por estas ecuaciones en función de
epsilon PS, que es la deformación del acero de pretensado. Entonces, cuando estamos con valores llegamos a deformaciones de acero pretensado altas, podemos decir que la sección está controlada por tracción en el momento de la rotura. En cambio, si en el momento de la rotura llegamos a deformaciones del acero pretensado menores del 2 por 1000, decimos que está controlado por compresión y nos reducen el valor phi. Entonces se han utilizado las expresiones aproximadas dadas por Sirsock 201 y puede determinarse en forma aproximada la deformación efectiva, epsilon PS, que es lo que queremos conocer para ver en qué zona estamos. Hay casos en que es evidente, pero hay casos en que no. Entonces lo que acá hacemos es obtener esa deformación efectiva de tracción de las armaduras como la diferencia entre la tensión FPS de armadura TESA para el cálculo de la resistencia nominal menos la tensión efectiva en la armadura de pretensado después de producidas todas las pérdidas. O sea que lo que nos queda en el paréntesis sería el incremento de tensión del pretensado que tenemos sobre la tensión efectiva del pretensado. Ese incremento lo dividimos en el módulo de elasticidad y nos va a dar una deformación. Si esa deformación es grande, quiere decir que tenemos una rotura anunciada, porque tenemos un buen escalón una vez que se supera la tensión efectiva de pretensado. Pero si ese escalón es reducido, tenemos una rotura poco anunciada. Entonces, por eso el reglamento dice en ese caso baje el valor de phi, del factor de reducción. Toma un valor más bajo. Entonces, si queremos aprovechar al máximo la resistencia de los materiales, convendrá limitar la deformación efectiva a valores mayores a el 5 por 1000. Fíjense, si tenemos valores mayores del 5 por 1000, estamos en esta zona, en la zona derecha del gráfico, o sea, secciones controladas por tracción, podemos trabajar con el coeficiente de reducción más grande, 0,90, con lo cual estaríamos aprovechando mejor el material. Entonces, si conviene limitar entonces la deformación efectiva a esos valores mayores al 5 por 1000, por lo que si se considera una deformación de rotura del hormigón de 3 por 1000, la profundidad del eje neutro deberá ser, bueno, de acá reemplazando el epsilon PS en ecuaciones vistas en clases anteriores, podríamos obtener esto. Debe recordarse que la deformación efectiva es la que corresponde al acero más traccionado, de modo que si hubiera armadura no tesa con un valor de D mayor que D sub P, que es lo que generalmente pasa, la armadura no tesa tiene un brazo de palanca mayor que la de pretensado, en esta expresión anterior corresponde utilizar la deformación efectiva de dicha armadura, la que puede obtenerse por semejanza de triángulos al ser conocida la deformación de rotura y la armadura tesa. Bueno, es una acotación respecto a... O sea que si queremos aprovechar bien la sección, nos tenemos que manejar en la parte derecha de este gráfico con valores de deformaciones altas. Bien. La última acotación es respecto a la armadura adherente mínima, y ahí terminamos. Si no existiera armadura adherente, los elementos tenderían a trabajar como arco atirantado, muy rebajado, en lugar de como elementos de hormigón armado. Si no tuviéramos adherencia,
Imaginen una viga que solamente tiene dos fuerzas que representen el pretensado en los extremos. No tengo acá el gráfico, pero dos fuerzas pretensadas en los extremos, se desarrollaría una especie de arco dado por las zonas de compresión y una fuerza inferior dada por la armadura del pretensado colocada únicamente en los bordes. Y las fisuras se producirían sin ningún tipo de control. Esto se conoce en la teoría como el camino de la fuerza de compresión. Bueno, vamos a ver si encuentro un gráfico de esto. A ver si me conecto a internet. Bueno, no encuentro exactamente la figura que quiero, pero sería... no quiero mostrar esto. Bueno, sería a ver esto. Sería un caso opuesto a esta figura que corresponde a un pretensado a una viga de hormigón armado o a una viga de hormigón pretensado con adherencia. Si solamente tenemos la adherencia en los extremos, acá se me formaría un equivalente a una fuerza de pretensado más un arco de compresiones, ¿no? Un arco de compresiones que concurre hacia los apoyos. Ese arco de compresiones es lo que estamos asimilando. No encuentro acá exactamente la figura que quiero, ya la voy a buscar en la próxima clase, pero volvamos a esto. Decía que tendería a trabajar como arcos atirantados muy rebajados, en lugar de como un elemento de hormigón armado. Y las fisuras no tendrían un control. Entonces, los elementos sin armadura adherente presentan una ductilidad muy baja, ya que si solo tengo la fuerza del pretensado aplicada en los extremos y un pequeño roce que pueda tener en la vaina, son elementos más frágiles, menos de utilidad y escasa capacidad de disipar energía. Son Ingeniero,
corazón así. Sí, Pero ese no sería el caso del postezado, que no tiene adherencia. sería un postezado sin adherencia, sí. Sí. Ah, bien, gracias. Entonces, entonces, por esa razón, el reglamento establece que en la mayoría de las estructuras pretensadas con cables no adherentes debe contener una cantidad mínima de armadura adherente. O sea, cuando yo tengo pretensado con adherencia, el reglamento no dice nada de armadura mínima no tesa, pero sí lo dice, sí lo establece cuando tengo postezado no adherente. Estructuras pretensadas con cables no adherentes. Entonces, ¿por qué me ponen una cantidad mínima de armadura adherente? Para que la rotura no sea demasiado frágil, demasiado poco anunciada, ¿no? Porque estos elementos no adherentes, estas soluciones con cables no adherentes tienen menos de utilidad. Entonces, ¿cuánto es esa armadura adherente mínima? Hay que obtenerla a partir de esta expresión que dice que el área de armadura no tesa es el 4 por 1000 de ACT. Y ACT que es la parte de hormigón, o el área parcial de hormigón, comprendida entre el eje baricéntrico y el borde más traccionado. O sea, que si estoy en una viga rectangular, por ejemplo, miren el dibujo a la derecha, simplemente apoyada, el área ACT va a ser todo lo que tengo por debajo del centro, por debajo del eje baricéntrico de la sección. O sea que ACT sería la figura rayada. Acá estarían las armaduras tesa y las armaduras no tesa. Entonces, tomando esta sección, la multiplico por 4 por 1000 y me da el área mínima que me exige el reglamento de armadura no tesa. Si se trata de una sección T, sección T como la parte derecha de la figura, si estoy en zona de momento positivo, parte derecha de la figura, el ACT, el área de hormigón traccionado será la marcada acá, el rayado, y si estoy en zona de momento negativo, como la parte traccionada es la superior, entonces habrá que tomar una sección T para computar esta área de acero, de hormigón en tracción. Entonces, eso es el contenido de esta clase. Bueno, eso es lo que tenían preparado en cuanto al diseño en rotura. Vamos a hacer una interrupción, una pausa y van a seguir a partir de las 10 con la clase práctica. Y nos queda por ver la parte de corte en hormigón pretensado y nos queda por ver corte en hormigón pretensado y algunas recomendaciones sobre nos queda también la parte de vigas mixtas, o sea, elementos formados por una parte de hormigón prefabricado y una parte de hormigón in situ, por ejemplo. El caso típico de los entrepisos de vigueta también se puede resolver, aplicar en puentes, donde se puede resolver con la viga pretensada prefabricada y la losa in situ. Entonces vamos a ver cómo ciertas particularidades de las ecuaciones para esos casos. Y luego posiblemente veamos algo de zona extrema, o sea, los refuerzos que lleva el pretensado en los extremos, en los puntos de introducción de la fuerza de pretensado. Así que esos serían los últimos temas que nos están quedando. Con la teoría vamos a andar bien, y el trabajo más pesado lo va a quedar en la parte práctica, que está un poquito más atrasado. Pero bueno, creo que vamos a andar bien también.
Bueno, quedamos así, hacemos una pausa ahora y seguimos en un rato. Muy bien, Bien, gracias. gracias.